¿Cuántos? ¿Quién se quedaba en Madrid? ¿Quién? 1, 2, 3, 4... En fin, no muchos, ¿eh? Se van casi todos. Y ellos se quedan que no tienen el lugar donde ir. Entonces, maletas y todo yo les doy, porque yo tenía muchas, de hecho hoy he traído, pero no tienen donde ir. No puedo dar crédito. Tú les traduces lo que yo les digo, tú me entiendes, ¿verdad? El viernes tenéis que salir del hostal donde estáis. La organización que os ha acogido ahora ya se acaba, no os da acogimiento. No os da acogimiento. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer. En la calle, no. En la calle, no. No vais a dormir en la calle. Aunque sea, nos traemos sacos y yo duermo aquí con vosotros. Este es el teléfono de ella, la mamá. Si tú tienes un problema, cualquier problema, la llamas. Y nosotros te ayudamos. No pueden hacer las cosas como las están haciendo. Hombre, ¿tú te crees que es normal? Pero vamos a ver, y luego a la calle. A sufrir y más sufrir y más sufrir. O sea, vienen del sufrimiento a más sufrimiento. Pero el problema es que estos chicos en Canarias no pueden estar. Sácame el bolso. Y hay que llevarlos a otros sitios. Pero no a la calle. Hay cosas que hay que denunciarlas y para eso estamos. Y hay que denunciarlo en la prensa y hay que denunciarlo donde haga falta. Denuncias e intenta resolver el problema de 5 chicos. De 5 o 6 mil personas que hay hacinadas. Yo no puedo dar esa solución. Buenos días, Vanessa, ¿qué tal? Te llamo porque llevamos un verano, tenemos un problema, bueno, no un problema, tenemos un problema económico, pero solo como vivimos con él, va a venir Tamara y un chico nuevo. El chico le han dado mayor y no sabemos cómo acoplar porque tiene difícil su documentación. Entonces, bueno, ya no podemos ni uno más. Se me parte el corazón porque digo, es que va a llegar septiembre, están viniendo más pateras. Y desde Canarias están saliendo más para Madrid. Y nosotros no tenemos dinero para mantenerlos. Que no, al invierno no llegamos, Emilia, así que... No llegamos a... No. Yo estoy muerta en miedo, tenemos que pensar, tenemos que hacer algo, yo no sé qué. Pues nada, a seguir y viendo qué hacemos. Vamos chicos, vamos. Con la motivación, con ganas de ganar. No, hay que meter sí, hay que meter más. Salí de mi país porque teníamos un problema con mi padre, con las mujeres de mi padre, con mi madre también. Mira, si nadie no viene a buscar la pelota, claro, pero hay que dentro, mételo dentro. Yo en Marruecos intenté cruzar en patera para llegar en Europa. Como no pude, entonces cambié de dirección. Desde Sahara intenté cruzar por Canarias y luego lo conseguí. Cuando llegué a Madrid, de verdad no sabía qué hacer. Me esperaba dormir en la calle. Estaba en Atocha, ya era la noche. Tenía un amigo en Madrid y mi amigo me dijo, voy a llamar a una persona para ver si él puede hacer algo para ti. Esa persona lo que va a llamar era Emilia. Ya está guapa. Ay, qué bonita estás. Pero qué bonita estás. Cuidado, los dedos siempre doblados para adentro. No te preocupes por eso. Si me preocupo. Ya no tiene sangre en el dedo. No tienes sangre. Hace calor. Estas son comidas de verano, de La Mancha. Manchego. La cita para el pasaporte es el día 27. Ah, ¿el día 27? Sí.
pero que te lo dan el día 27. Sí. Lo que tengo que decir a los chicos que va a venir es tener la motivación, el coraje, sin abandonar. Soy de Gambia, llego aquí hace ya 4 años. He llegado con patera desde Marruecos. Cuando he llegado a Madrid, la policía me ha llevado en el centro de primera acogida. He estado allí como 1 año y 2 meses. Ibra. En el centro de acogida yo estaba una pierna adentro y otra afuera. Entonces Emilia, es que queremos tener una casa en el pueblo que va a ser casa de acogida y tienes que venir. Al final estar en el centro sin tener futuro es mejor que vamos al pueblo y tener la esperanza que vamos a tener otra cosa. Déjame, hombre. Que es Artible, es mi padre, ¿verdad? Tu padre es el que te va a llamar todos los domingos para que venga a comer a casa. Para mí conocer a Emilia es estar en la oscuridad y ver una luz. Hola, abuela. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Mi madre tenía una enfermedad y Emilia ha logrado el dinero para que ella se pueda curar. No me llame pata. No me llame pata. Somos chicos jóvenes que quieren mejorar su futuro y ayudar a su familia. Nada más. Dale un beso. Dale un beso a la abuela. Soy de Haití. Hace 2 años vine a España, desde República Dominicana hasta Barajas. Desde ahí me cogió la policía y me llevaron a un centro de menor. No te decían nada, yo no entendía nada, estaba súper angustiada. Yo salí sin nada, sin papeles de allí. A mí no me dijeron que cuando iba a cumplir los 18 años me iba a quedar en la calle. ¿Cómo sale Luna, ¿Has visto? ¿Qué tal? Conocí a Emilia un día y me llevó a su casa a comer ese mismo día. Ese día fue lo más hermoso que desde que llegué en España me pasó. Es la primera persona desde que llegó en España que me trata así, como de su familia. ¿Tienes sueño? Pasé todo el verano en su casa con su familia y ella me trataba como su hija. Los brazos, verás cómo se quiere. Mira. No. Lo importante es que los chicos cuando lleguen aquí sientan que tienen una familia, porque hace mucho tiempo, desde que salieron de sus casas, lo único que sienten es el rechazo de la población. El primer encuentro, yo bajaba todas las tardes a mi perra por el parque Clara Eugenia. Cuando les veía por allí ya tenía mucho más interés sobre ellos y hablaba con ellos. Una tarde se vinieron a merendar a casa y les compré gofres, nata, sirope. Y los chicos allí subían, merendaban, a veces cenaban. Me hice muy, muy amiga de esos chicos. Sobre las 6 de la tarde, en pleno invierno, me llaman y me dicen: Mohamed se ha ido a buscar un sitio a ver dónde puede dormir, porque le han puesto en la calle porque Fiscalía ha dicho que es mayor. Le llamé y me dice: ya he encontrado un sitio para dormir, ven que te lo enseño. No, tú te vas a dormir a mi casa, tú no vas a dormir esta noche en la calle. Y me dio tanta rabia que dije: esto se ha acabado. Y le dije a mi marido: vamos a crear una asociación. Vienen tan cansados de que les desprecien, de unos caminos tan duros, y no podemos dejarlos ahí abandonados. Somos su familia.
estoy viviendo en un piso que pago con mi dinero, pero llevo poniendo ropa que me ha regalado la gente de Somos Acogida. Llevo poniendo zapatillas que me habían dejado. O sea, hay ropa a lo mejor ya está muy usado, lo quiero tirar, pero es que no lo quiero tirar porque esta ropa me lo dieron con todo el cariño del mundo y ya lo tengo más cariño que me da igual, lo pongo abajo de una sudadera o con solo verlo dentro del armario. Mi marido y yo somos una familia humilde que vivimos de una pensión y es difícil poder conseguir pagar todo. Entonces, muchísimas veces pues tenemos que ayudar a los chicos de nuestro bolsillo, con cantidad muy pequeñita, insignificante. Yo a veces me siento muy incomprendida por gente cercana, por amigas, de que dicen, mira, ya está la pesada esta con sus chicos. Es que yo lo vivo tanto, lo sufro tanto y lo disfruto tanto. Cuesta mucho que la sociedad entienda esto. Cuando llegas a Mali, ¿de qué vives? Como ¿O de lo que tenía un poquito de dinero, pero tenía que empezar a trabajar otra vez para tener dinero para pasar. Ay, para claro. pagar el billete para pasar. Claro, es verdad. ¿Sí, no? ¿De qué trabajabas? En construcción. Entonces ahí, sí. cárgalo y tráemelo para acá. Sí. Y luego me da un poquito de dinero por la tarde. Yo creo que es mejor que estar en un centro. Porque en un centro no aprendemos nada. Lo que hacemos ahí es comer, dormir, no hacemos nada. Y aquí lo estamos aprendiendo muy bien. ¿El último examen también? Menos matemática. Me falta la nota de matemática. Ajá. ¿Pero todo lo demás? Todo lo demás lo tengo aprobado. ¡Ole! ¡Ole, mi chico! ¡Ole, mi chico! Muy bien. Tengo problemas de salud, pero los voy venciendo. Es que ellos son los que me están dando a mí. Y yo, desde luego, los voy a seguir protegiendo siempre que pueda. Un chico me decía, me he ido de África porque mi padre se murió por ser pobre. Yo me fui del pueblo por ser mujer, por sufrir una violación, existir la palabra deshonrada. Son cosas diferentes, pero que a la vez tus sentimientos están tan dañados que tú tienes que buscar tu forma de luchar para curar todo eso. Tuve que luchar muchísimo y seguir luchando para que ninguna mujer tuviera que sufrir lo que yo sufrí. Madrid será la tumba del machismo, Madrid será la tumba del machismo, Madrid será la tumba del machismo. Y de ahí creé la primera asociación Mujeres para Hortaleza. Había una palabra que eran derechos humanos, pero por ser mujer se me mermaban mucho mis derechos. Así vino mi concienciación, porque había que hacer una lucha por los derechos de todos, el derecho a la igualdad de todas las personas. En lo que va del año, 93 mujeres han sido asesinadas, pero no son solo asesinatos. Todas las violencias machistas son la base de la sociedad en la que vivimos. Somos miles y miles en todo el mundo gritando, ¡se acabó! El feminismo es representación. Lo voy a tener que dejar, no veo. El feminismo es... No puedo leerlo. Lo siento mucho, pero no veo. No lo puedo leer. Muchas gracias, pero no veo. El feminismo es reparador. Aún con mi cadera mal, con mi medio ojo, y como sea, yo voy a estar con ellos, luchando por ellos, mientras mi cabeza me funcione. Y ahora el agujero se ha abierto
se ha hecho muy grande. Dentro de 8 o 10 meses puedo estar ciega o si me operan puedo estar bien o no puedo estar bien. Me tienen que operar. No llores, te lo tengo que contar porque lo mismo me llaman que me operan de urgencia o cualquier cosa y no quiero que te asustes. Pero os tengo que contar la verdad. Que yo no vea. Que no diga eso. No quiere decir que yo no pueda seguir con esto. Mientras que mi cabeza funcione bien, voy a seguir con vosotros, luchando por vosotros y estando a vuestro lado. Siempre. Yo nunca os voy a dejar. Nunca. Y nosotros a ti tampoco. Y donde estéis, allí voy a estar. Emilia es como mi madre. No llores. Yo tengo una familia aquí que sé que siempre lo voy a tener. Sí, Emilia y Luis y su familia son mi familia. Para mí, Emilia, que lo que tenía que hacer por mí, ya lo he hecho. Como tener un niño y ayudarlo a andar. Ahora, cuando crece, puede andar solo. Ahora yo puedo andar solo, pero que muchos chicos van a venir atrás mío. Y que Emilia tiene que ayudarlos. Entonces, Emilia tiene que estar aquí. Emilia, que Emilia va a verte grande. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que sí. Habrá que mirarlo. Tienes que decírtelo tú. Corre, tienes que decírtelo. Corre. Libra te quiere decir algo. A ver, ¿qué me vas a decir, Libra? ¿Qué? Que me va a ver crecer. Que me va a ver con los ojos. Es que yo, con mis 70 años, tengo muchas ganas de hacer cosas. Y es gracias a estos chicos. Recibimos con un fuerte aplauso a Emilia Lozano, el corazón detrás de Somos Acogida. Que podemos y que las instituciones, que esta tarde las tenemos aquí, tienen que estar con nosotros, tienen que ayudar a estos chicos a que no se queden hechos trapos en la calle. Necesitamos ayuda. Pero quiero agradecer especialmente a Emilia, que está aquí presente, y a Luis por todo lo que han hecho. No hay palabras suficientes para agradecerles. Quiero agradecer a Somos Acogida, a toda la gente que nos están ayudando. Mi madre está andando después de 12 meses en la cama. Y eso gracias a ella. Entonces no es algo fácil, porque salvar a mi madre... Hacer esto es lo más bonito y el premio más grande que una persona puede recibir. Lo mejor que he hecho en mi vida y el premio de mi vida es haber conocido a estos chicos. Y nada más, chicos. Y ahora a hacer la paella, a disfrutar, a comer la paella, que las penas ya vendrán. Que no tengo... O que no viene. Oh, hombre, ay, que no. Cuando me estén haciendo la operación y tengo que estar cabeza gacha, eso va a venir seguro. Ya, entonces, pero bueno. Que se toma con alegría, Emilia. Ya me sé cómo se... Ay, Guapo. Ibra, presidente. Esto es así. Una familia es esto, Cristi. Esto es una familia. Llorar, reír y ser así, como somos nosotras.